Hoy vamos a comenzar una nueva serie de lecciones. Esta serie la he titulado Jesús no enseñó lo mismo que Moisés. Ese es el tema general de la serie. Jesús no enseñó lo mismo que Moisés. Fíjense como introducción. ¿Acerca de qué asunto no enseñó Jesús lo mismo que Moisés? O sea que no es igual lo que Jesús enseñó a lo que enseñó Moisés. Bueno, la cuestión que vamos a tratar aquí en esta serie de lecciones es acerca del divorcio y segundas nupcias. Esa es la cuestión central, es la cuestión central de este tema general, ¿ok? Este asunto durante mucho tiempo ha sido de controversia entre hermanos debido a las posturas y resoluciones que unos y otros han tomado acerca de esta cuestión. Sin embargo, sostengo que los postulados bíblicos que hablan acerca de este tema expresan y muestran clara y comprensiblemente la verdad divina sobre este asunto. No es la verdad la que genera confusión, sino el error que es astuto, persuasivo y manipulador, empleando de artimañas y argucias para engañar. Por tanto, pretendo yo en esta serie de lecciones que estudiemos tales postulados para examinar, fíjate Sofi, hija, y conocer con precisión la verdad divina con respecto a este tema controversial del divorcio y segundas nupcias. Esta verdad no es mía, yo no soy la fuente de ella, sino que esta verdad es del texto sagrado. Fíjense, la verdad no teme al escrutinio. Una frase que yo he usado, un enunciado que yo he citado desde el año 2012, cuando platico o converso o enseño sobre temas de esta naturaleza así controversiales. La verdad no teme al escrutinio, no teme a ser evaluada para ser conocida tal cual como es. La diferencia es si la aceptamos tal cual como ella es. Así que pongamos en práctica, les invito a que pongamos en práctica el ejemplo de los bereanos en Hechos capítulo 17, verso 10. Hechos capítulo 17, verso 10. Y voy aquí a citar el Nuevo Testamento, Biblia al día, que vierte el pasaje de la siguiente manera. Hechos 17, 10. Los bereanos eran mucho más abiertos que los tesalonicenses y escucharon gustosos el mensaje. Todos los días examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto.
Ese es el ejemplo que estoy aquí invocando que sigamos. La actitud de los bereanos, que tengamos esa mentalidad, abierta, esa actitud abierta para escuchar el mensaje también con esta actitud de agrado y al mismo tiempo examinando las Escrituras para comprobar si lo que algunos postulan o afirman es bíblico, inclusive su servidor, ¿ok? Inclusive yo mismo. La primera lección de esta serie la he titulado así. Esta es la primera lección de esta serie. Fíjate, Juan. Dios detesta el repudio. Dios detesta el repudio. Esta lección tiene que ver con el carácter de Dios. Fíjense. Es decir, y debido a su voluntad eterna con respecto al matrimonio, ¿cómo juzga Dios el divorcio? ¿Cuál es su parecer y sentencia según la ley de Cristo a esta acción del hombre? Fíjate, Miguel, ¿cuál es su criterio moral, el de Dios, en cuanto al repudio ilegítimo por parte de aquellos que se han unido conyugalmente haciendo pacto matrimonial? En esta lección procuraremos conocer acerca de qué cosa, del carácter de Dios, de su juicio moral con respecto al repudio en el matrimonio. Esa es la cuestión que vamos a ver aquí. El carácter de Dios. Cómo Él juzga este asunto. Cuál es su moralidad. Su forma o manera de ser, de pensar al respecto. Cómo Él ve tal acción, llamada en las Escrituras repudio o divorcio. ¿Ok? Esa es la cuestión que vamos a ver aquí en esta primera lección. En primer lugar, o primer punto, según mi bosquejo aquí. Número 1. Dios detesta el repudio. Abran sus Biblias en el libro de Malaquías capítulo 2. Versículos del 14 al 16. Libro de Malaquías capítulo 2, versículos del 14 al 16. Ustedes sigan ahí la lectura en la versión que tengan. Si quieren o si gustan, pueden escuchar la versión que yo voy a citar. Esta versión es la NTV. NTV. Dice así el texto de Malaquías, capítulo 2, del 14 al 16. Los sacerdotes claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Ellos están preguntando eso. Los sacerdotes levitas de la nación antigua de Israel. Les diré por qué, responde el Señor. El Señor les va a decir por qué no está aceptando la adoración de ellos. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud,
Pues yo Jehová, yo el Señor, el Eterno, el Santísimo, el Juez, odio el divorcio. Dice el Señor Dios de Israel: divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso le dice al varón: guarda tu corazón, a estos varones, para ser exacto, y no le seas infiel a tu esposa. Fíjense, ¿cuál es el sentimiento de Dios con respecto a la acción de un hombre, de un varón, de repudiar a su esposa o viceversa? Según Malaquías, según el caso que Dios está juzgando allí, de estos varones en particular, los sacerdotes, según el contexto del capítulo 2 de Malaquías. Es bueno decir que este sentimiento de Dios es justo, perfecto y puro. Si no me equivoco, en la Reina Valera 60 dice: yo aborrezco el repudio. En esta versión dice: yo odio el repudio. Este es el sentimiento de Dios. El texto dice: Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Miren, la palabra hebrea que aparece aquí y que en la Reina Valera 60 ha sido traducida al castellano por aborrecer y en la NTV por odiar, también tiene el significado de aversión. Dios tiene aversión al repudio. Dios detesta, Ana Patricia, el repudio. Dios tiene enemistad, Laura, al divorcio. Dios aborrece u odia el repudio. Es un sentimiento de aversión por parte del Creador. Escuchen, Creador y Juez del matrimonio. Ahora bien, y aunque el texto de Malaquías pertenece ciertamente al Antiguo Testamento, lo que es válido hoy, estando en vigencia la ley de Cristo, es ¿qué cosa? Claro, porque alguien podría decir: es que ese texto, ¿no?, es del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, y es cierto, pero yo no lo estoy citando para establecer una norma divina, ¿no? Yo lo estoy citando para que conozcamos acerca del carácter de Dios, el carácter de Dios. Y eso sigue estando vigente en la ley de Cristo. Que conozcamos acerca de su personalidad, de su carácter, cómo juzga Dios. Aquello que en el Antiguo Testamento Él tenía un parecer, una disposición, un sentimiento hacia ello, y hoy, sostengo, lo sigue teniendo. Porque ahí el carácter de Dios, en este caso, las disposiciones de Dios, el carácter de Dios, no ha cambiado. No ha cambiado. En este sentido. Lo que es válido hoy, estando en vigencia la ley de Cristo, como dije, es que conozcamos acerca del carácter de Dios en relación al repudio o divorcio por medio de estos escritos sagrados. Es decir, a través del texto de Malaquías podemos conocer de la personalidad del Señor
y de sus, fíjate hijo Saulo, criterios morales, de sus criterios morales con respecto a este tipo de trato entre un hombre y su mujer. Tipo de trato. Porque el repudio o el divorcio en este caso, o aquellos matices que hay dentro de esta cuestión, no voy a entrar ahorita en detalles en una vida marital, ¿sí? Es un tipo de trato, una forma de tratar, bueno, el esposo a la esposa o viceversa. Entonces, ¿cómo Dios juzga este asunto? ¿Cuál es su criterio moral? ¿Cuál es su carácter al respecto? ¿Aprueba o no Dios el divorcio? Fíjense, el carácter de Dios con respecto a este asunto refleja su voluntad. Lo que conozcamos de Él, en este caso con respecto a su carácter, a su personalidad, nos muestra, exhibe, expone su voluntad. Es decir, dado que el Creador aborrece el repudio, entonces Él no quiere ni aprueba que un hombre y su mujer se repudien o se divorcien el uno al otro. En otras palabras, y como juez soberano, escuchen esto, fíjense, fíjate este postulado, Miguel. Y Dios como juez soberano que regula, ahí está, regula la conducta de los hombres en el matrimonio, claro, Él es el que, bueno, estoy partiendo de la premisa que ustedes y yo y aquellos que nos vean a través de estos videos, aceptemos a Dios como la única, suficiente y máxima autoridad en estas cuestiones. Por consiguiente, aceptamos que Él regula, normatiza, rige, legisla la conducta de los hombres en el matrimonio. Dado que aceptamos eso, dado que creemos eso, entonces, ¿qué podemos decir con respecto a este asunto? ¿Sí? Y dado que es así, que Él regula la conducta de los hombres en el matrimonio, el Señor entonces está en contra de ¿qué cosa? Por lo que hemos visto. Según Malaquías, según lo que hemos visto de Malaquías, el Señor está en contra de disolver el matrimonio, y escuchen bien, por cualquier causa. Por cualquier causa. Él está en contra de eso. De que se disuelva el matrimonio por cualquier causa. Producto pues de su juicio moral, sus criterios morales que muestran, exhiben su personalidad, su carácter, su manera de pensar al respecto, esos criterios de Él. ¿Ok? Miren, en el principio de la creación, dice la Escritura, se declaró lo siguiente. Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, verso 24. Esto dijo el creador y el juez del matrimonio. El que regula, normatiza, legisla el matrimonio.
y que los cristianos pues hemos aceptado que es así. Este texto refleja las disposiciones de Dios al respecto. Noten, dice el pasaje, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se ¿qué? ¿Se qué, Saulo? Dice el texto de Génesis 2:24, hijo. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren, aunque este texto no habla explícitamente del divorcio, no lo habla así, sin embargo revela que la voluntad eterna de Dios es, escuchen, la unión del hombre y la mujer en una sola carne y no la disolución del mismo. Así Dios expresa su carácter y sus disposiciones eternas para el matrimonio. Cuando Él hizo al hombre y a la mujer con este propósito, su propósito eterno, lo que había en la mente de Dios al hacer al hombre y a la mujer, de que se unieran, pudiesen ellos unirse y constituir esto que Él llamó una sola carne, que esa expresión, la expresión y serán o llegan a ser una sola carne, lo que indica, enseña, es la calidad de la unión entre ellos, ¿sí? La fuerza de la unión entre ellos. Una unión indisoluble, como si fuesen uno. Punto número 2. Punto número 2. Así concibió Dios el matrimonio. Una sola carne, o más. Como si fuesen uno. Indivisibles. Indisolubles. Muy bien, punto número 2. Dios aborrece el repudio porque va en contra de su plan para el matrimonio. Ahí que estás apuntando, Sofi. Dios aborrece el repudio porque va en contra de su plan para el matrimonio. Vayan al Evangelio de Mateo capítulo 19. Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 3. Estas son palabras de Jesús el Señor. Mateo capítulo 19, versículo 3. Dice la Escritura Santa del Señor, dice: entonces vinieron a él los fariseos a Jesús, tentándole y diciéndole, fíjense la pregunta y márquenla, véanla bien, detállenla, ¿sí? Como siempre digo yo, vean lo que enuncia, lo que dice, lo que allí se nos está comunicando. ¿Cuál fue la pregunta? ¿De qué tipo? Bueno, dice, estos judíos le preguntan a Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito? ¿Es legal esto? Es lícito, es legal, es legítimo, es acorde, conforme a la ley, obvio de Dios, que el varón, el marido, como dice Marcos 10, repudie o se divorcie de su mujer por cualquier causa.
Observen cuidadosamente la pregunta que le hacen a Jesús. Y esto es sumamente importante. Hay que seguir el contexto. Porque así empieza el debate allí entre ellos con Jesús. La discusión o la plática que tienen allí. Ellos le hacen esta pregunta y el Señor va a responderla. Pero no debemos olvidar la pregunta. Porque todas las palabras del Señor, todos los argumentos del Señor, y recuerden, Él que tiene la autoridad en este asunto. Él es el que tiene la autoridad en esto. Él es el juez, el legislador. Él es el que tiene el punto final, la interpretación verdadera al respecto. Por decirlo así, Él es la Corte Suprema de Justicia. No hay otra instancia que interprete la ley y diga, esto es así. Esto es lo que significa, lo que quiere decir. Con respecto a la voluntad divina. ¿Ok? Entonces, muy atentos con la pregunta. Y siempre al leer Mateo 19, siempre tener presente el contexto y particularmente la pregunta, porque es el tema central y Jesús va a responder esa pregunta en todo lo que dice a continuación. Así que observen cuidadosamente la pregunta que estos judíos le hicieron a Jesús y observen también muy atentos, con lupa, dicen en mi país, los argumentos del Señor para responder a la pregunta relativa al divorcio por cualquier causa. Repito, y pongan mucha atención, la pregunta tiene que ver con el divorcio por cualquier causa. No solo el divorcio y punto, no, sino el divorcio por cualquier causa. Y permítame otra vez leer la pregunta. ¿Es lícito al hombre, le están preguntando a Jesús, repudiar a su mujer? ¿Cómo dice Anita? Por cualquier causa. Luego, ya estando ya atentos, ¿verdad? De las características de la pregunta, y ya nosotros con la predisposición de, bueno, ok, ya sabemos la pregunta y vamos a estar atentos con las palabras, los argumentos del Señor para responder la pregunta y así revelar la voluntad divina. Vamos a observar con la respuesta de Jesús el decreto eterno de Dios. Es decir, escuchen, el plan de la naturaleza indisoluble del matrimonio desde el principio de la creación. Fíjense. Número 1, en las respuestas que hace Jesús. Número 1. Cristo indica que Dios hizo ambos géneros. Mateo capítulo 19, versículo 4.
Aquí Él responde, el Señor Jesús responde aquí. Y bueno, vamos a observar lo que Él dice. Dice el versículo 4, Él respondiendo les dijo, y lo hace en forma de pregunta, para que ellos razonen y concluyan y deduzcan lo que dedujeron, precisamente lo que dedujeron según el versículo 7. Es una pregunta retórica para ellos, un argumento en forma de pregunta retórica, para que ustedes concluyan, si esto es así, 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 entonces esto es así, Jesús, claro, así es la idea, esa es la idea. Entonces lo primero que vemos aquí es que el Señor indica que Dios hizo ambos géneros. Versículo 4. ¿No habéis leído? Está citando la Escritura, fíjense. Cita la Escritura. No, Miguel, qué perfecto, buen, excelente ejemplo, ¿no? De Jesús. Cita el Génesis. ¿Qué cosa? Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Bueno, esto es lo primero, Mirna. Esto es lo primero, Mirna, que responde Jesús a la pregunta. Que Dios hizo dos géneros distintos, no más. Y Él es el creador, precisamente, del varón y de la hembra. No hay más géneros en cuanto al sexo. A mí cuando me han preguntado algunos que cuántos géneros existen, digo pues, según la Biblia 2, biológicamente 2. No hay más. Y nosotros que hemos aceptado la existencia de ese creador supremo, de ese ser omnipotente, infinito, inmutable, perfectamente justo y sabio, y su palabra revelada, que es la Biblia, bueno, reconocemos eso. Él es el creador del varón y la mujer. Eso es lo primero que responde Jesús. Eso es lo primero. Dios, Camila, hija, Dios, el Señor de los cielos y de la tierra, hizo al varón y a la hembra. No más. Aunque en tu escuela, si es así, o alguien más, o quien quiera diga otra cosa distinta. No hay más. Según Dios, obviamente, ¿verdad? Según Dios en su palabra. Número 2. Cristo indica que ambos géneros pueden unirse en matrimonio y llegar a ser una sola carne. Versículo 5. Dice el verso 5. Y dijo, está citando Jesús la ley y lo que dijo Dios. Por esto el hombre dejará padre y madre y ¿qué, Saulo? Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es lo segundo que responde Jesús a la pregunta. ¿Cuál pregunta, Mimi? ¿Es lícito, es legal que el hombre repudie a su esposa por, ángeles, cualquier causa? Entonces lo segundo que responde Jesús. Fíjate, Cecilia, que Dios hizo, escuchen, Dios hizo a ambos géneros capaces, competentes, idóneos para que formasen una unión indisoluble llamada matrimonio.
Qué interesante, ¿no? O sea, aquí hay un propósito, fíjate, Miguel, aquí hay un propósito, hermano, del por qué existimos en diferentes géneros, según el Creador. Fíjense, ¿eh? Dice en mi país, vamos a echarle un poquito de coco a esto. Aquí vemos, se nos revela aquellos propósitos de Dios para nuestra creación humana, en este caso, de dos géneros. Él los hizo varón y hembra, y con este fin, con este propósito de que ellos puedan hacer esto. Tienen esa potencialidad si un hombre y una mujer deciden vivir en estos términos. Si eligen vivir en estos términos, Dios nos hizo con esa potencialidad. ¿Ok? Y si así sucede, si un varón y una hembra, un hombre y una mujer deciden vivir en el vínculo del matrimonio, ellos se unen de manera indisoluble, según Dios. Eso es lo segundo que responde Jesús. Número 3. Cristo indica que, fíjense, habiéndose el hombre y la mujer unido en matrimonio para ser una sola carne, lo que Dios juntó, entonces, lo que Dios juntó no lo puede separar o dividir el hombre. Noten el versículo 6, fíjense. Lo que Dios juntó, ¿qué cosa? No lo puede separar o dividir el hombre. Dice el versículo 6, así que, si no me equivoco, en la Biblia de las Américas dice, por lo tanto, es decir, como resultado, como consecuencia de lo anterior, ¿sí?, de las premisas anteriores, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, ¿qué cosa? Por tanto, ¿qué? ¿Sí? Por tanto, por consiguiente, como consecuencia, esto sigue, esto resulta, esto deriva, según Dios, ¿qué cosa? Lo que Dios, ¿qué? ¿Quién junta? ¿Quién junta? Dios. Lo que Dios juntó, encoló, pegó, que es la palabra griega allí. Se puede traducir así, como pegar, encolar, cementar, en el sentido de cemento. Lo que Dios juntó, no, ¿qué cosa? Lo separe el hombre. Esto es lo tercero que responde Jesús a la pregunta. Que cuando el hombre se une a su mujer, tal unión es indisoluble y ninguno de ellos puede disolver tal unión. Esta es la norma o regla general para el matrimonio. ¿Vieron la sentencia de Dios allí? ¿Observaron su juicio moral, su criterio moral, su disposición, su estándar en el verso 6? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Recuerden la pregunta. ¿Es legal, es lícito, es legítimo que un varón repudie a su esposa por cualquier causa? ¿Cuál es la respuesta? Jesús está diciendo no. Así de simple, no. En ese contexto, en base a la pregunta. ¿Sí? Ahora fíjate Laura, Juani, ¿cuál fue la deducción o la conclusión ineludible? Y digo ineludible, inevitable,
a la que llegaron los judíos después de haber oído los postulados de Jesús para responder la pregunta de ellos. Y así la califico como ineludible, inevitable, porque las premisas del Señor, lo que Él dijo, llevan a esa conclusión. Y claro, por eso la reacción de ellos. Noten el versículo 7. Noten el verso 7. Dice el verso 7, Sofía: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla a la esposa? Porque estamos hablando en un contexto de gente casada. Gente que está casada en ese contexto. Fíjense la reacción de ellos. Claro, en otras palabras, si el asunto era así, que el varón no podía repudiar a su esposa por cualquier causa, ¿por qué entonces Moisés dio este mandamiento al varón? ¿Verdad? Es razonable, es comprensible, es lógica la reacción de ellos y la pregunta. A ver, Jesús de Nazaret, si el asunto es así como tú lo has dicho, según estas afirmaciones que has dicho citando el Génesis, si la cuestión es así, entonces ¿por qué? Ellos están pidiendo una explicación, o sea, ¿por qué razón? ¿Qué motivo hay para que Moisés diera este mandamiento al varón? Y esto es importante. Y no pienso en esta lección ahondar más sobre esto, porque ellos están allí citando Deuteronomio 24, 1 y 2. Ese texto lo vamos a considerar, lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar. Pero ellos están citando lo que Moisés Alfa dijo en Deuteronomio 24, 1 y 2. Ellos están citando ese texto de la ley de Moisés. Ahora, antes de pasar ya a lo último de este punto y luego la conclusión final, fíjate Miguel, estos dos detalles, hermano. Fíjate estos dos detalles. La pregunta nos revela dos cosas. La primera, que ese repudio del cual están hablando y esa carta de divorcio ligado a esa acción de repudiar o divorciarse, lo primero que se nos revela aquí es que es una cuestión de la ley de Moisés. Noten la pregunta: ¿por qué pues qué cosa mandó Moisés? ¿Vieron? Tiene que ver con la ley de Moisés, con un mandamiento de Moisés dado allá en la ley, específicamente en Deuteronomio. De modo tal que cuando a él le hacen la pregunta, es lícito, es legal, es legítimo repudiar el varón, el marido, a su esposa por cualquier causa. Allí el uso de la palabra legítimo, legal, lícito, está permitido, como dicen otras versiones. La norma que ellos están citando no es el Evangelio, no es Cristo, no es la ley de Jesús. Es lo que mandó Moisés. Que tiene que ver con lo que él dijo en la ley.
De modo tal que tenemos que tener cuidado, debemos tener cuidado con el uso de Deuteronomio 24 hoy. Con el uso y la aplicación de Deuteronomio 24. Esa carta de divorcio que se menciona aquí tiene que ver con algo que está ahí en la ley, Deuteronomio 24. No con una carta hoy, un documento legal hoy, emitido por alguna instancia competente hoy. No. Ojo. Esto no tiene que ver, esta carta de divorcio no tiene que ver con que yo le escriba a mi esposa Susana, Dianita, una carta, te repudio y chao pescado, como decimos en mi país, te vas de la casa. No. Eso es lo primero. Y lo segundo, fíjense, lo segundo es que este mandamiento fue dado al varón, no a la mujer. El de Deuteronomio 24. Fue dado al varón, no a la mujer. Es decir, a él se le dio la autoridad, a él, al varón, de emitirle, hacerle una carta de divorcio a su esposa y repudiarla. Pero no a la mujer, no a la mujer. Por eso, el tema general es que Jesús no enseñó lo mismo que Moisés con respecto a este tema del repudio, el divorcio. Por tanto, y como declara el Señor en el versículo 8 de Mateo 19, cuando dijo, al principio no fue así, es decir, que la voluntad, escuchen, la voluntad original de Dios desde que creó el matrimonio en el principio, el repudio o el divorcio no estaba autorizado por cualquier causa. Noten el texto, miren lo que hace Jesús en el versículo 8. Mas al principio, no, ¿qué cosa? No fue así en que, ¿a qué se refiere? No fue así, no fue de esta manera, de esta forma, de este modo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la voluntad original de Dios no era el repudio o el divorcio por cualquier causa. Porque ese es el contexto, es el asunto que se está tratando allí. Es la contestación a la pregunta. Entonces Jesús dice, esto dice Génesis, primera premisa, segunda, tercera, esto, conclusión esto, las cosas no eran así. El plan de Dios es que el matrimonio sea indisoluble. Luego, el repudio o el divorcio por cualquier causa, porque es la pregunta que le hicieron, ¿o no, Ana Patricia? ¿Fue o no fue la pregunta que le hicieron a Jesús? Jesús, ¿es lícito, sí o no, Miguel? ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno. Luego el repudio o el divorcio por cualquier causa va en contra del plan de Dios para el matrimonio. De esta forma responde Cristo a la pregunta de los judíos y nos permite saber por medio del Evangelio el carácter y la voluntad de Dios actual sobre el divorcio. Claro, esas palabras de Jesús están ahí en el Evangelio, es parte del Evangelio, esa es la voluntad actual, vigente de Dios. Volver al principio. Conclusión. Fíjense, conclusión. Número 1. Dios detesta el repudio. Tiene aversión a ello. Y por medio del profeta Malaquías
pudimos entender su carácter y su juicio moral con respecto al divorcio. Número 2. Cristo nos muestra que bajo su ley, el repudio por cualquier causa no está autorizado. Él enfáticamente dijo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El repudio va en contra del plan eterno de Dios para el matrimonio. Número 3. De hecho, Pablo ratifica y confirma la voluntad del Señor cuando le escribió a la iglesia de Corinto diciendo: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Primera a los Corintios 7:10. Y número 4, de esta forma ya estamos en conocimiento y advertidos del carácter de Dios con respecto al repudio. Hermanos, hermanas, continuaremos con la segunda lección del tema general en otra ocasión.